Pues es que yo empecé jugando béisbol, era fielder, imagínense, si no sé, si hasta la pude haber agarrado, pero no pasó a mayores. Entiendo que están enojados, están molestos. Por esto mismo, ellos quisieran que no cambiara nada. El conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el statu quo, pero eso ya no se puede. Entonces ahí se les va a ir pasando el enojo. Nosotros también, esa es otra cosa que les molesta mucho, porque quisieran los que se equivocaron y no quieren aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión, no quieren rectificar, se quedan en autocomplacencia. Quisieran decir o poder gritar a los cuatro vientos que somos iguales. Una cosa que les molesta mucho es que no haya corrupción, que les pueda yo sacar el pañuelito blanco, de que no hay corrupción. Eso les molesta mucho. Cuando ellos se dedicaban a saquear, el periodo neoliberal es el periodo de más saqueo en la historia de México. Ni siquiera se compara con los 3 siglos de saqueo colonial, con todo el oro y la plata que se llevaron a Europa. No se compara lo que significó el saqueo de México en los 34 años del periodo neoliberal, de 1983 al 2018. Y pueden hacer el análisis cuánto oro se llevaron en 3 siglos y cuánto oro se extrajo del subsuelo de México en los 34 años del periodo neoliberal. Y no hay comparación. Fue muchísimo mayor, pero considerablemente mayor el saqueo en oro, en plata y en todo, porque transfirieron los bienes de la nación a particulares. Es lo que se conoce como la privatización, que de acuerdo al diccionario de la lengua es convertir lo público en privado, y eso fue lo que se aplicó como política. Entonces les molesta mucho el que no haya corrupción. Y otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión. Por ejemplo, al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada. No. Es que no pasa a mayores, y yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que están participando en la transformación del país, que somos millones, pues que actuemos con respeto, con tolerancia. Es que imagínense la felicidad que causa el que estamos terminando, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad y se pudo probar lo que decía el presidente Juárez, y se va a seguir
dejando de manifiesto que el triunfo, decía Juárez, de la reacción es moralmente imposible. Presidente, también. Entonces, por eso hay que actuar con mucha prudencia, no caer en ninguna provocación. Ahí andan en estos días más provocando, ¿no? Tanto los extremos del conservadurismo y la supuesta izquierda radical, pero no, tenemos que terminar sin masacres, sin desaparición de nadie, sin tortura, sin perseguir a ningún periodista, sin censura. Se puede. Y lo hemos logrado entre todos, y aquí incluyo a los conservadores, entre todos. Y es en beneficio de todos, porque este es otro México. Baste nada más dar a conocer lo que informó la OCDE, de que los niños de México son los más felices de todos los países miembros de esta organización económica. A ver si está por ahí eso. Los que están enojados, la verdad, no son muchos. Miren esto. Entonces, así es, solo falta que venga Salinas, pero ya no le va a dar tiempo. Y presidente, también reciclaron a otro personaje, Genaro García Luna, quien sí estuvo involucrado pues en masacres, desapariciones forzadas y muchos actos de represión. Aquí preguntarle, presidente, si tienen algún avance de las investigaciones, porque hay que recordar que en México no solo se le investiga por su vínculo con el cártel de Sinaloa, que eso ya está probado en el juicio que se le siguió en Estados Unidos y ahora solamente espera la sentencia, sino que en México las investigaciones pues incluso abarcaron muchas cosas más. Este saqueo al erario de la nación por más de 700 millones de dólares que hizo pues de dependencias que estaban digamos vinculadas tanto a la Secretaría de Gobernación como a la propia Secretaría de Seguridad Pública que él dirigía, pero no solo en el gobierno de Calderón, sino que siguió ocurriendo este saqueo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y quizás se olvide, pero en la memoria colectiva hay que siempre recuperar estos datos, ¿no? Porque esto se conecta con el pacto de silencio que se firmó en 2011 con las corporaciones mediáticas para que no se diera a conocer aquellas masacres que ocurrían en nuestro país, y se dijo que no se haría apología del delito, del crimen organizado, pero en realidad lo que sirvió fue para ocultar esta criminalidad de Genaro García Luna, algo que nos sorprende porque así es la prensa históricamente. En el 68, en el 71, aquí se habló de la guerra sucia, pues ahí la prensa corporativa se decía soldados del PRI, después fueron soldados del PAN y llegaron hasta este exceso de firmar el pacto de silencio en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, preguntarle, presidente, si hay algún avance en esas investigaciones. Nosotros tenemos incluso un seguimiento de cómo había corporaciones mediáticas vinculadas con negocios a García Luna, lo mismo que periodistas, entre comillas, y también exdirectivos del CISEN metidos en todo este esquema de corrupción de Genaro García Luna. Gracias, presidente. Pues puede ser que nos alcance el tiempo un día, muy breve,
que venga, invitamos a Pablo Gómez, que nos diga cómo va la investigación sobre, sí, el fraude y el juicio que se tiene en Florida sobre corrupción. A ver cómo vamos, si te parece. Adelante. Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14 y Altavoz Radio. Presidente, preguntarle precisamente de lo que estaba hablando hace un momento. Este fin de semana tuvo actividades propias del rescate de la memoria e historia de nuestro país en Oaxaca y Veracruz. Cuando se inauguró este centro cultural en Veracruz, ocurrió este incidente con supuestos manifestantes del Poder Judicial. Presidente, preguntarle a detalle qué fue lo que sucedió, porque algunos medios de comunicación, la nota que están dando no es el rescate de la memoria histórica, sino el incidente, presidente. Y bueno, acaba de manifestarnos que puede estar tranquila la persona que lanzó la botella, pero sí comentarle que existe molestia entre muchas personas, porque la persona que lanzó la botella no agredió a Andrés Manuel López Obrador, agredió al presidente de México. En otros países ha sucedido que ha lanzado objetos, zapatos, y las personas pues son sancionadas, son recluidas, y ha manifestado que usted no está por la represión, por el castigo. Pero preguntarle qué fue lo que sucedió en ese incidente, presidente, y la lectura que da a que los medios de comunicación están magnificando el incidente y no esta actividad cultural, el rescate de la memoria que usted tuvo tanto en Oaxaca como en Veracruz. Bueno, por eso ha sido la regla en todo el sexenio. La mayoría de los medios, como también están enojados, porque la mayoría de los periódicos, de las estaciones de radio, de los canales de televisión están muy controlados, están al servicio del poder económico, de los potentados, de los que se beneficiaban con la corrupción que imperaba en el periodo neoliberal. Entonces, como ahora ya no reciben esos privilegios, pues están muy molestos. Ya lo hemos dicho muchas veces. No se trata de estaciones de radio, de canales de televisión, de periódicos que se dediquen a informar. Esa, aunque parezca una contradicción, una paradoja, no era o no es el propósito de esos medios. Eso es lo que les ayuda a hacer negocios, porque el periodismo en sí no es negocio o no es negocio lucrativo. Les ayuda el tener el periódico, el tener las cadenas de radio, los canales de televisión, porque aparte de eso tienen bancos, tienen empresas, se dedican a otras actividades y el gobierno era su cliente principal. Y podían obtener contratos jugosísimos, contratos leoninos, muy buenos para ellos y sus empresas, y muy malos para la hacienda pública y para el pueblo. Entonces, como ya no hay esos privilegios, pues entonces empezaron
al cuestionar lo que nunca había pasado. Yo creo que desde la época de Madero nunca habían cuestionado tanto a un presidente. Y le empezaron a subir el volumen y pensando que los iba yo a buscar. Y les iba yo a pedir que le bajaran. Nada más que eso iba a significar utilizar dinero del presupuesto, que prefiero que se use en beneficio del pueblo, porque ese presupuesto es dinero del pueblo. Prefiero que se use en pensiones a los adultos mayores, en becas para estudiantes de familias pobres, y aguantar, resistir. Y le fueron subiendo más y más y más y más el volumen. Nada más que se olvidan que también son muy clasistas, muy racistas. Y para ellos el pueblo no existe. Y piensan que el pueblo es tonto. Cuando tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Se les olvidó de que íbamos a contar con el apoyo de la gente y que además es un pueblo, el pueblo mexicano, nuestro pueblo, muy inteligente, sabio. Esto a los intelectuales orgánicos los enoja también muchísimo. Sheridan dedicó todo un artículo a decir de que no estaba de acuerdo, porque ya no lo repito, pero una barbaridad, porque también esos son adversarios nuestros, toda la intelectualidad orgánica, los intelectuales del régimen, que jugaban un papel importante, y también por corrupción. Por ejemplo, ayer lo que me gritaban los del Poder Judicial, que están en contra de la reforma, era dictador, dictador, dictador. Pues es lo que sostiene Aguilar Camín y Krause, sin rigor intelectual, con mucha deshonestidad, porque dictador, ¿de qué? No, Krause llegó a poner en su página, en su tweet, de que después de 200 años de república iba a iniciar una monarquía en México. Yo no sé cómo engañó tanto durante tanto tiempo. Claro, es muy bueno para el negocio editorial, es un buen empresario. Los ingenieros, con todo respeto, muy pocos, los ingenieros son muy buenos para hacer carreteras, los ingenieros mexicanos son un ejemplo, los ingenieros civiles, para hacer grandes puentes y todo. Pero para la historia, no sé, Pedro, pero el único ingeniero que conozco, historiador bueno, inteligente, por cierto conservador, un energúmeno, Francisco Bulnes, el único que conozco.
así de buen nivel, que puedo no estar de acuerdo con él, claro que no estoy de acuerdo. Escribió un libro que se llamaba El verdadero Juárez, que hizo historia, y luego escribió otro, El verdadero Díaz, que también, a pesar de haber estado en el régimen de Porfirio Díaz, también lo cuestiona fuerte, fuerte, fuerte. Es un libro muy bueno para la investigación porque está hecho por un porfirista. Entonces todo lo que dice ahí es muy cercano a la realidad. Entonces se enojan mucho por eso. Hay razón. Aquí se habló de cómo la revista Letras Libres la compraba el gobierno. Tenía una suscripción de creo que 6.000 o 8.000 ejemplares. O sea, toda la compraba el gobierno. Nexos, la revista de Aguilar Camín, que es el otro grupo, que tenía muchísimas influencias, también la compraba el gobierno. Pero estaban metidos en todos los negocios del gobierno. Entonces, esa idea, ¿no?, de que es una dictadura, viene de ahí, y por eso los trabajadores del Poder Judicial, también engañados, porque la reforma al Poder Judicial tiene que ver con la elección de los jueces, de magistrados, de ministros. No afecta en nada a los trabajadores del Poder Judicial. Nada más que, como también los jueces tienen familiares, porque una de las características, uno de los vicios en el Poder Judicial es que la mitad de los que trabajan en el Poder Judicial, que son como 40, 50.000, son familias. O sea, hay un gran nepotismo, porque fue un poder que se le dejó a la derecha, al conservadurismo, para poder hacer el acuerdo PRI-PAN en la época de Salinas. Acuérdense que precisamente Zedillo nombró como procurador de justicia a Lozano Gracia, que era del PAN, y así les entregó Zedillo y los otros presidentes les entregaron el Poder Judicial. Y hablan, por ejemplo, de la independencia del Poder Judicial. ¿Cuándo ha habido independencia del Poder Judicial? Pues casi nunca, nunca. Y eso lo debería de saber cualquier historiador, porque con Porfirio Díaz se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo, porque él nombraba a los ministros. Claro, había hasta elecciones, pero de antemano se sabía quién iba a ser juez o magistrado, y de antemano se sabía quién iba a ser diputado, quién iba a ser senador. Pero así fue después de la Revolución. El presidente era el que mandaba. Había todavía, hasta ahora que llegué,
teléfono rojo para dar instrucciones al presidente de la Suprema Corte. Cuando me desaforaron, se pusieron de acuerdo Fox y el presidente de la Corte y todos los ministros. Y siempre fue un poder subordinado. ¿Por qué no les gusta ahora la reforma fiscal? Porque estaba subordinado antes al presidente y subordinado al poder económico. Imaginen un personaje económicamente muy poderoso de México, o dos o tres. Bueno, esos personajes tenían de empleados a ministros de la Corte, o tienen de empleados a ministros de la Corte. Entonces, todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, echado a perder. Por eso los avalazos. ¿Cómo imaginan ustedes por qué razón, si liberan a 100 presuntos delincuentes, 30 los liberan de lunes a jueves y 70 los liberan de viernes a domingo? Y no estamos hablando de cualquier preso, estamos hablando de delincuentes de mucho riesgo, con mucho poder, vinculado a las organizaciones del narcotráfico, y delincuentes de cuello blanco. Entonces, con honrosas excepciones, porque también, como en todo, hablamos de los medios de comunicación, pues no son todos, la mayoría de los que vienen aquí, no la mayoría, todos, ¿sí? Son periodistas, ¿sí? Profesionales, que no ganan lo que obtiene un comentarista de radio famoso, que puede llegar a ganar 5 millones de pesos mensuales. Lo mismo en el Poder Judicial. Hay oficinistas que ganan 15, 20 mil pesos, sí, nada más que un ministro gana 700,000 pesos mensuales. O sea, hay bastante diferencia. Entonces, ese es el momento que estamos viviendo, y yo soy partidario de que no haya castigo. Además, ya falta muy poco, yo ya termino. Yo tengo que agradecerles a todos, porque la mayoría de la gente se ha portado muy bien. Ahorita hay muestras de afecto, de cariño, y saben que es recíproco, que amor con amor se paga, y pues yo estoy muy agradecido. Y también siempre he sostenido que cuando se lucha por una causa justa, cuando se lucha por una transformación, uno tiene que estar dispuesto a pagar cuotas de humillación. Aquí me llevaría mucho tiempo decirles cuántas cosas recibí, cuántas agresiones recibí durante todo el tiempo. Y algunas no solo macanazos, ¿no? Sino muy humillantes. No se me va a olvidar cuando fui con el finado Arnaldo Córdoba y con el finado Agustín Ortiz Pinchetti y con Lorenzo Meyer. Habrá una conferencia en Mérida. Estábamos ahí. Y llegan unas mujeres, compañeras, mestizas,
con su morral lleno de huevos. Entonces, una gente adelante, gobernaba el finado Cervera, Pacheco, Víctor Cervera. Y ahí el que va adelante, porque no me conocían, ellas se las llevaron a eso, me señala y se empiezan a sacar huevos y me ponen lo menos, pues ahí está, ¿no? La memoria histórica. Que por cierto esos archivos de las televisoras también hay que procurar un convenio de colaboración, ¿sí? Que se guarden, que se conserven.